Feliz sábado. Tenemos a nuestro pastor ya en línea. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado, hermano. Pastor Gustavo. No, yo los escucho y creo que ustedes me escuchan también. Ahora sí. Un Qué saludo. alegría verlos a todos, Feliz Feliz a sábado. todos, sábado. especialmente a mi hermanita, a Hola, Fátima. Gustavo. Qué alegría verte, mi Te hermanita. quiero. Qué regalo para mis ojos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces quizás ya podemos comenzar. ¿Cómo no? Muy bien. El tiempo es tuyo. Perfecto. Entonces, lógicamente feliz de reencontrarnos, de estar juntos otra vez para el estudio de la palabra de Dios. Hoy es la 8ª entrega. Y sé que hay hermanos que por ahí pueden pensar, pero es tan largo este asunto. Es largo, es un estudio serio, ¿no? Sólido también, pero va a dar sus frutos en cuanto se entienda las bases, que es la parte más importante. El desarrollo después, la parte de arriba, ya corre solo, es muy fácil de entender. Pero la parte de abajo es la parte que más importa, que es el fundamento. Y para ello haremos un repaso, solamente la introducción, y especialmente considerando que haya nuevos hermanos que van apareciendo o otros hermanos que miran los videos y por ahí están queriendo saber de qué se trata esto, ¿no? Entonces una introducción breve, la que siempre presentamos, vamos a hacerlo ahora, a ver si ya tenemos acceso a las imágenes. No sé si ustedes me dicen si ya lo empiezan a ver. Sí. Hola. Ok. Hola, José. Bueno, la hermana Lenny nos dice que tiene que irse a la iglesia. Gracias por tu compañía, hermana, que el Señor te bendiga grandemente. Y nuestro saludo a toda la gente linda y que ama al Señor en Perú. Bendiciones, Lenny. Bendiciones. Gracias, bendiciones de igual manera. Amén, amén. Bendiciones para todos, hermanos. Entonces, este material que estamos mirando lleva este título general. No sé si lo están mirando acá. No, no todavía. Ahora ya lo miramos. Ahí me cuentan si lo están mirando. Sí. A ver si. Entonces, el tema general del estudio es este que está acá, y en particular la parte que quizás más cautiva es el paralelo entre lo que el símbolo bíblico dice, el símbolo del ángel de la piedra de molino, con el extraño personaje de Jerusalén. Así que, por lo menos recordemos el título general: paralelos y doble cumplimiento en la mayor profecía sobre señales y calamidades. Arriba se ve a los hermanos de la iglesia primitiva, primer siglo. Abajo, hermanos de nuestros tiempos, de nuestros días. Y comparando ambos a través de esa profecía de Jesús, la mayor que él produjo sobre calamidades en ambos tiempos, en el primer siglo como en los últimos días también, ¿no? Esto es Mateo capítulo 24 o Lucas 21, que es el texto que más estoy utilizando. Es el mismo, exactamente el mismo, pero en Lucas 21 aparece en forma ordenada, bien bonito, ¿no? Lógicamente extraeremos de Mateo 24 algunas cosas que son esenciales. Entonces, teniendo en vista este título, yo ahora voy a ir propiamente a la diapositiva. Nos gustaría, pastor, antes comenzar con una oración. ¿Te parece? Sí, sí. Hacerlo con la bendición del Señor. Tenemos la oración entonces. Querido Padre que estás en el cielo, queremos invocar tu nombre y el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro intercesor, para que estés en medio de esta reunión. Rogamos la influencia del Espíritu Santo, la presencia de los ángeles, para que tú avives nuestra mente, estemos atentos a todos los textos, a todos los conceptos, de modo que en nuestra cabeza podamos mirar esta genial presentación que hizo el Señor Jesús en Mateo 24, cuando les enseñó a sus discípulos acerca de las señales que se producirían, a la pregunta de ellos, en respuesta a su pregunta, qué señales había del fin del mundo y de que estas cosas ocurrirían, como era la destrucción del templo de Jerusalén. Y el maestro fundió, así nos dice el espíritu de profecía, fundió ambas historias en un solo relato: la historia de la destrucción de Jerusalén y la historia del fin del mundo. Pero al mirar en ello un doble cumplimiento y ver, especialmente en la primera historia, la de Jerusalén, en el primer siglo, cosas que impresionan, que vemos
como una maqueta, un calco de cosas que ocurrirían en el futuro, en nuestros días. Pedimos, Señor, toda la sabiduría, que nos guíes para entender tu voluntad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces, vamos a... Muy bien, hermanos, siempre tenemos esta diapositiva introductoria, ¿no? Y aparece este símbolo. Les cuento, hermanos, que anoche nos visitó un buen hermano. Tuvimos una plática bonita y no pude evitar de introducir este tema en su corazón. Y este hermano quedó pensando, no sabía de esta historia. Un hermano americano. Y que no quiero dominar el inglés también, estoy en ese proyecto para poder enseñar estas cosas en inglés también. Voy a invitar a que leamos el texto de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24. Recordemos, este símbolo, esta figura aparece en los días finales, nada menos que en el capítulo 18, durante la caída de Babilonia. El texto dice así: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Acordémonos que esta figura, piedra de molino, se relaciona con el texto de Marcos capítulo 9, versículo, quizás podemos leerlo ahora, 42, que nos habla de el castigo que le cabe a quien escandaliza o es piedra de tropiezo a un pequeño, piedra de molino. Miremos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Así también a Babilonia, una piedra de molino al cuello de esta ramera que se hunda en el agua y para siempre desaparezca por cuánta confusión ha traído a la humanidad. Ese es el castigo que Dios quiere. Noten, durísimo, ¿no? Hace acordar a los gángsters cuando ellos matan a alguien y le ponen un bloque de cemento para que se hunda el mar y nadie lo pueda encontrar. Hay casos así muy tristes de criminales, ¿no? Bueno, algo parecido, el castigo para Babilonia. Sigue el texto. Y la arrojó en el mar, a la piedra, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Al unir todos estos textos con historias precedentes, es lo que vamos a ver aquí muy rápidamente, pero especialmente noten, el ángel de la piedra de molino se relaciona mayormente con el extraño personaje de Jerusalén, el que predicó durante 7 años 5 meses antes de la final destrucción de Jerusalén, ¿no? El extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, del que el espíritu de profecía nos cuenta en el primer capítulo del conflicto de los siglos, basado en lo que Josefo escribió al respecto. Yeshua ben Hananiah. Pero para ver la naturaleza del ángel de la piedra, recordemos los antecedentes. Y hermanos, si alguien se pone a estudiar, a investigar y descubre más antecedentes, bienvenido sea, ¿no? Esto es lo que me ha tocado descubrir por mi cuenta, ¿no? Esto es Seraías, el camarero del rey Sedequías, que en el año 595 a.C., el hombre fue citado por Jeremías mientras iba de camino con el rey Sedequías a Babilonia por orden de Nabucodonosor, algún mandato que el gran rey ordenaba a sus vasallos, y Sedequías, último rey de Jerusalén, debía obedecer, trasladarse hasta su amo, el rey Nabucodonosor. Y antes que partieran, Jeremías aborda a su compañero, a Seraías, el camarero, y entonces le entrega una orden, un documento, y lo que contiene y lo que se le ordena a Seraías es exactamente lo que reproduce el ángel de la piedra. Debía leer las maldiciones allá frente al río Éufrates, tomar una piedra, atar al documento lleno de maldiciones, hundirlo en el agua y luego decir: así se hundirá Babilonia. Esto hizo Seraías. El siguiente antecedente, de paso, Seraías aparece en Jeremías capítulo 51, 59 en adelante, ¿no? El siguiente antecedente es Jeremías, capítulo 25. Este es interesante porque 19 años antes de la destrucción de Jerusalén,
pronuncia las mismas palabras que reaparecen en el ángel de la piedra. En un discurso que él lanza contra Jerusalén, capítulo 25, del versículo 1, pero especialmente el 10, dice las mismas palabras, luz de lámpara, voz de arpistas, no habrá más en ti, contra Jerusalén. La gente no quería saber nada, no quería escuchar, ¿no? Ahí tenemos algún panorama del texto para repasar, ¿no? Lo odiaban a Jeremías, pero era la voluntad de él, de Dios, de que él hable en nombre del Señor. El siguiente antecedente lo miramos en Jonás. También un predicador que anuncia las calamidades y ahí viene la parte interesante de comparación entre Nínive y Babilonia. La maestra de los hechizos, la hechicera, la que dominaba todas las naciones con sus fornicaciones. Muy interesante la tremenda comparación que Dios hace entre Nínive, el objeto de la ira de Dios, y que Jonás debía predicar contra Nínive, así también el mensaje que el ángel de la piedra de molino lanza contra Babilonia. Y entonces, un final antecedente que precede al ángel de la piedra de molino es, ya dijimos, Yeshua ben Hananía. En estos 4 casos se nota algo interesante, todos un común denominador. Son predicadores de calamidades. Dios no se anda con vuelta. Recordemos que hay varios textos que anuncian que cuando se acerca la destrucción elegida del pueblo elegido, ya sea Babilonia, en el primer caso con Seraías, ya sea Nínive, por medio de Jonás, y ya sea Jerusalén, en ambos casos, aquella que fue destruida por Nabucodonosor y aquella otra que fue destruida por el general Tito. Siempre Dios envía predicadores que anuncien las calamidades antes de su destrucción, para que ellos queden culpables, que se reconozca que se les ha enviado predicador. Y Dios, lógicamente, queda libre en el juicio. Les había anunciado la destrucción, la calamidad y la razón también. En el caso de este personaje, Yeshua ben Hananía, que guarda una exacta correspondencia con el ángel de la piedra, ¿por qué decimos esto? Porque nos basamos en Mateo capítulo 24 y Lucas 21, cuando Jesús separa a sus discípulos y les cuenta la venidera destrucción de Jerusalén y los paralelos que el espíritu de profecía nos trae respecto de lo que ocurrió tanto en el primer cumplimiento, Jerusalén del primer siglo, como en el posterior cumplimiento que es en nuestros días. Para ello, hermanos, lo interesante es no solamente el paralelo de las calamidades, allí en Lucas capítulo 21 se enumeran en orden, desde el versículo 8 hasta el 11 las calamidades, sino que del versículo 12 en adelante también enumeran los paralelos en cuanto a la persecución de los predicadores, ¿no? Y que ellos debían dar testimonio. Y allí, hermanos, aparece algo interesante cuando dice, y seréis entregados por vuestros padres, hermanos, amigos, etc. Y curiosamente en el primer siglo pasó eso. A un gran predicador, su pastor lo entregó, lógicamente no con mala intención, nadie dice eso, pero se cumplió la profecía. Y fue el error que cometió Jacobo. Y allí, hermanos, estamos hablando del presidente de la iglesia apostólica en el primer siglo. Noten el texto que se puso en pantalla, Lucas 21, leemos allí, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando en Hechos 21, y ahí entonces viene otro paralelo de los varios que estamos encontrando, entre los dirigentes de aquellos días y nuestros dirigentes. En un momento más vamos a mirar todo esto ordenado, solamente describimos el tema de paralelos, ¿no? Cuando el apóstol Jacobo con sus compañeros ancianos le sugieren erróneamente a Pablo que se meta en el templo para aparentar que él está cumpliendo ordenadamente los requerimientos de la ley de Moisés, ¿no? Y Pablo acepta, y hermanos, allí ya miramos, ya vamos a ver algunas citas más acerca de la actitud de Pablo, por qué lo hizo. Muy bonito lo que la hermana White escribe al respecto, pero no fue lo más acertado. Yo dije que hubiera sido mejor lo que hizo Jesús en Juan 4, que cuando había problemas, ahí cuenta el texto al comienzo, él se retiró para evitar conflictos. Y Pablo hubiera hecho lo mismo, que en lugar de aceptar el consejo de meterse en el templo para
que todos vean que Pablo andaba ordenadamente. Ahí miramos el texto de Juan 4, ¿no? Dice al final, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea cuando entendió que los fariseos estaban echando problemas, comparando a un líder, comparando a otro, ¿no? Para gestar problemas, típicos de los fariseos. Jesús prefirió salirse allí, me voy a otra parte a trabajar. Pablo hubiera hecho lo mismo, salirse de allí, irse con su ministerio a los gentiles. Él había traído dinero a la iglesia apostólica, a los pobres hermanitos, más un ramillete de líderes gentiles. Él estaba feliz de la obra cómo Dios bendecía a este santo hombre, Pablo, ¿no? Pero el consejo no fue acertado, y ya leímos la cita de Elena White, ahora vamos a mirar un poco más. Y entonces, para mirar allí, hermanos, estos dos líderes, Pablo y Jacobo. En el caso de Pablo, ya miramos esto, el espíritu que lo animaba, el Espíritu Santo que le acompañaba permanentemente. Allí aparecen los muy bonitos textos que hemos leído de Hechos 20 y 21 también, en el viaje de regreso a Jerusalén, las cosas que le pasaron, las palabras que sus amigos decían, lo que él respondía, pero a la vez también tenemos que comparar con el otro líder. Y hay material, hermanos, que publican aquí y allá, autores, como en este caso, que hay un profesor, Jacobo, el hermano de Jesús de Nazaret, en los escritos del historiador Flavio Josefo. Efectivamente, Josefo escribe sobre el tema, pero hay una frase que Josefo escribió que se le fue la mano y que merece el reproche de Orígenes, autor cristiano, cuando Josefo dice que la calamidad que vino a Jerusalén sobrevino por cómo asesinaron a Jacobo el justo, hermano de aquel llamado el Cristo. Y Orígenes le contesta en un libro llamado Contrapión, se escribió en el año 248. Él dice al revés, en dos veces en la cita de ese libro, cita que vamos a leer más adelante, dice, ¿no sería mejor decir que la calamidad sobre Jerusalén vino porque mataron al Cristo, hermano del llamado Jacobo? De paso, Jacobo el justo, ¿qué es eso? Demasiado honor, cuando el texto nos dice en segundo de Timoteo, que aquellos piadosos padecerán persecución. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. No que le van a llamar el justo, que era el apodo que se estaba ganando Jacobo por la buena imagen que estaba dejando ante los judíos ortodoxos, o sea, los judíos no cristianos. Ahí tenemos el texto de 3:12 de segundo de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no van a ser llamados los justos, no. Son perseguidos, son maltratados por aquellos que maltratan, no lo pueden llamar el justo. Bueno, eso pasó con Jacobo y eso nos da pie para examinar qué pasó acá. Y entonces esto se corona con citas del espíritu de profecía del libro Hechos de los Apóstoles en el capítulo 38. Ahí aparece la descripción de la reunión de Hechos 21, que es el punto de arranque que tenemos, lo que llamaríamos el desenlace de la iglesia apostólica. A partir de acá se empieza a mirar un bajón, un liderazgo decadente. O sea, aquí es obvio que lo hay, y a partir de acá, hasta que aparece un giro, que es el tema que hoy vamos a mirar, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que lo que estamos mirando es un resumen, lo más rápido posible, porque en la siguiente parte, que es el desarrollo, son imágenes que impresionan. Imágenes que describen cabalmente más nuevos argumentos para que quede bien sólido qué pasó allí con nuestros queridos hermanos del primer siglo y por qué apareció el extraño personaje predicando lo que predicó. Y hoy exactamente lo mismo, estamos teniendo problemas con nuestra dirigencia. Yo sé, hermanos, que siendo pastor, habrá colegas, líderes, jefes míos que dirán, ¿quién es este individuo que tenga que andar cuestionando, criticando y diciendo en público? Hermano, no se trata de eso. Se trata de ser tan prudentes y sabios de mirar en Lucas 21, en los paralelos que Jesús nos dejó y en las citas tan abundantes del espíritu de profecía, de ver el doble cumplimiento. En el primer siglo ocurrió tal cosa, en nuestros días ocurre otra. Si alguien dice, eso del doble cumplimiento es peligroso, porque así empezamos a generar problemas. Hermanos, primero, el tema del doble cumplimiento ya se ve en la Biblia, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 1 y 2, cuando se describen las 7 iglesias de Apocalipsis.
Y las cartas que Juan escribió fueron para iglesias literales. Pero eso tiene un doble cumplimiento, un posterior cumplimiento. Y es no solamente para las 7 iglesias que vivieron en los días de Juan, sino que representa periodos de tiempo posteriores a Juan. A eso le llamamos el doble cumplimiento. O sea, el texto se cumple en ciertos segmentos del tiempo, en la primera iglesia, en el primer siglo, segunda iglesia, en los siglos posteriores, etc. Y por otro lado, hermanos, al poner las bases que ya estudiamos, de los 3 primeros ítems o los puntos, recuerdan, eso vamos a mirar ahora, miremos esta imagen, acá la tenemos, los 7 ítems, como dice el título general, paralelos en el mutuo desenlace entre la iglesia apostólica de Jerusalén, primer siglo, versus la iglesia moderna de la Odisea, nuestros días. Y por la Odisea, hermanos, primeramente yo lo aplico a mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, pero a la vez la extiendo a el sinnúmero de iglesias cristianas que son madres, que proceden de la Reforma, llámese iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, en fin, las iglesias protestantes que han sido madres, pero que en esta etapa del tiempo, algunas de ellas, o varias de ellas, o muchas de ellas, están arriando la bandera y aparecen los grupitos que se llaman disidentes. Porque aquí se acepta la homosexualidad, nosotros no lo vamos a hacer, porque aquí se acepta el tema de la identidad de género, aquí no lo acepta, etcétera, etcétera, ¿no? Y hermanos, allí hay una crisis tan grande en muchas iglesias, y en la nuestra, hermanos, es cuestión de tiempo para que explote la bomba también, que a esto llamamos la Odisea, la iglesia de los días finales, que así como pasó con la iglesia de Jerusalén, hermanos, allí el buen liderazgo que se tuvo al comienzo, al final, se muestran errores que provocará que Dios envíe un nuevo predicador. Es el tema que hoy nos toca mirar. Entonces, vemos aquí en los títulos 2 cosmovisiones confrontadas en el primer siglo y en nuestros días. Tiene que ver cómo percibimos, si a través de la Biblia o a través de la cultura, de la situación, de la circunstancia. Y esto lo vimos ejemplificado en el caso de Pablo y Jacobo. En nuestro día estamos teniendo problemas también, exactamente, especialmente con la ordenación de las hermanas al pastorado, que eso ha creado un conflicto muy grave y eso es muy obvio en nuestros días. 2 mensajes excluyentes, el punto 2, que ese es derivado del primer punto, es el hijo de la cosmovisión. ¿Qué voy a predicar? En el caso de Pablo, predico el mensaje basado en la Biblia, esto es la caída de Jerusalén. Jerusalén se cae ya, mientras que Jacobo, él sostiene el punto de vista de los judíos. Los judíos son los que, aquí el problema no es Jacobo, son los judíos los que predican que hay que sostener el culto judío, el templo judío, el sistema judío, las leyes mosaicas, el adorador judío por excelencia, etc. Y Jacobo, hermanos, que es el presidente de la iglesia, él no puede seguir con el statu quo. Aparece un siervo como es Pablo, que trae luz, y él tenía que ser humilde para escuchar más de Pablo y sumarse a la predicación que Pablo ya traía del extranjero, como es Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, que él escribió antes del año 58, cuando se encuentran Pablo y Jacobo. Allí nomás en Segunda de Corintios 3, hermano, las palabras de Pablo son tan duras acerca del judaísmo que un judío lee eso e inmediatamente lo apedrea. Ustedes se acuerdan allí que dice que el judío tiene un velo porque siguen a Moisés, que cuando se les quite el velo recién se van a convertir, van a entender, etcétera, ¿no? Un ministerio de muerte contra un ministerio de vida. Son los textos allí en 2 de Corintios 3. Y Pablo ya tenía este concepto antes de encontrarse con Jacobo. Si usted me dice, mi hermano, pero entonces, ¿por qué Pablo aceptó meterse en el templo? Bien, hermano, buena pregunta y que en algún momento tendremos que analizarla más en detalle, ¿sí? El amor de Pablo fue muy grande para sus líderes gentiles que él trajo, que él no quería crear una rebelión, una disidencia, pero hubiera sido bien cortés decir, hermanos, me voy yo de acá, llevo a mi gente, mis líderes gentiles, ya les dijo el dinero, y si hay problema con mi presencia, pues me retiro. Eso hubiera sido, pero
Él amaba tanto a su pueblo, a su gente, quería estar con ellos, pasar tiempo con sus hermanos judíos, cristianos, y con los otros enemigos, hermanos, ver cómo se las ingeniaba. Muy valiente, porque el poder de Dios moraba en su corazón para testificar. Y que no hubiera querido salvar, como él dice, prefiero perderme yo con tal de salvar a mi nación. Así que él estaba jugado por todo. Él venía a predicar, a enseñar con amor. Pero, hermanos, salió mal, aún en las mismas buenas intenciones que él se traía. Así también hoy tenemos mensajes excluyentes. Y esto, hermano, es cuestión de cada cual analiza qué está pasando con nuestro mensaje. O bíblico o progresista. Y ya muchos saben, cuando hay gente que, un ejemplo es la misma ordenación de mujeres al pastorado. En lugar de usar la Biblia, estamos usando otras fuentes para llevar a la iglesia a un desarrollo, a un cumplimiento de la misión de la iglesia. No, no se trata de usar otros elementos. Leamos lo que la Biblia dice, hagámosle caso al Señor. Tercer punto, liderazgo decadente. Lo vimos en los días de Pablo y Jacobo, hoy en nuestros días exactamente lo mismo. Y luego entonces, estos puntos, hermanos, lo analizamos en detalle en Lucas 21, acerca de lo que llamé allí señales puertas afuera, señales puertas adentro, puerta de escape y la puerta derribada. Estos son los puntos más sobresalientes. El liderazgo decadente, hay que analizarlo bien en detalle. Para ello nos valemos de Hechos 21 en adelante, más citas que van arrojando luz. Voy a dar un ejemplo. Pablo fue objeto del ataque del Sanedrín en 2 ocasiones con intento de asesinato. Esto fue al comienzo, cuando él llegó, que Claudio Lisias, el tribuno, allí el alcalde diríamos, lo toma y se lo deriva al gobernador Félix. Allí el texto cuenta que este hombre hizo eso porque el sobrino de Pablo vino y dio el mensaje de que el Sanedrín había decidido matarlo. Esto fue en el año 58. Y 2 años más tarde, cuando ya Félix deja su gobernatura y entra Festo, Festo visita Jerusalén, así también dice el texto que ordenaron matarlo. Esto va a aparecer allí cuando se describe la llegada de Festo a Jerusalén, y el Sanedrín ordenó matarlo a Pablo, y Festo, muy inteligente, dice, no, yo no lo voy a juzgar acá. Si ustedes quieren traer gente, llévenselo a Cesarea, los 29 kilómetros al norte. Allí tráiganse sus acusaciones, allí está el preso en Cesarea y ahí lo juzgan. Y ahí voy a estar yo. Eso cuenta entonces Hechos capítulo 24, la llegada de Tértulo, ¿sí? Y su equipo de gente, el Sanedrín allí, para acusar a Pablo mortalmente, lo querían muerto. Ahora, la pregunta que hago es, ante un predicador preso, Pablo, en Cesarea, lejano, bien lejos, el hombre ya no predica más, lo odian, perfecto. ¿Por qué 2 veces el Sanedrín quiere matarlo y no hace lo mismo con un líder libre, presidente de la iglesia, al cual le llaman el justo, Jacobo el justo? ¿Por qué no quieren matarlo? Algo está pasando, hermanos, ahí. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de mensaje está predicando Jacobo para llevarse bien con la gente? Y que no despierta allí un odio terrible contra él, sino más bien contra Pablo, porque ya le conocían su fama del extranjero. Así que ese es un ejemplo de lo que llamamos liderazgo decadente en el primer siglo. Y entonces, hermanos, junto con el liderazgo, la parte que interesa ahora es el giro inesperado con la llegada del extraño personaje, tema que vamos a ver ahora. Pero como dice allí el giro, tiene que haber un zarandeo primero y luego vendrá la testificación. Bien, hermanos, ahora entramos en materia. Y pido disculpas a los hermanos si nos extendemos en este tema de la introducción. Lo hago en beneficio de hermanos que pueden estar entrando, nuevos, mi hermana, a la vez quienes miran el video, que sepan de qué se trata todo esto, ¿no? Ahora sí, el giro inesperado. Esto se produce en el año 62. Hay 2 eventos perturbadores que zarandean. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Miremos, Josefo dice así, la contradicción de Jacobo, o sea, esto es
O sea, yo digo la contradicción de Jacobo, porque la cita de Josefo, recuerden, historiador judío, es esta que leemos acá. Esto, el asedio y las desolaciones de Jerusalén, vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo, porque a pesar de ser un varón extremadamente justo, le dieron muerte. Y su muerte fue en el año 62, primer semestre, y Eusebio, en Historia Eclesiástica, en el segundo volumen, él trae la cita en griego. O sea, esa cita, hermanos, se perdió. Hoy no aparece en los libros que sobrevivieron de los escritos de Josefo. Y si alguien dice, no, es falso, todo eso no puede ser, es asombroso. Pero, ¿cómo contradecimos lo que escribió Orígenes, que fue el que pone aquí, primero es el que pone esta cita de Josefo, y Orígenes se gasta tiempo para contradecir a Josefo. ¿Sí? Él es el que dice, no, no es así. Yo puse así la contradicción de Jacobo, porque Jacobo, hermanos, está causando un conflicto, porque el primer zarandeo es que él va a ser sacrificado. Miremos a continuación. Pero antes, quiero repasar estas dos citas bíblicas. Lucas 6:26, invito a que la miremos. Esto que sirva de lección para nosotros en nuestros días, acerca del peligro de las adulaciones. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así hicieron los falsos profetas con Acab, según 1 de Reyes capítulo 22, que lo adulaban. Y vino Micaías, hijo de Imla, y dio en la tecla, dio un tremendo mensaje contra Acab. Y sin embargo Acab no quiso escuchar y ese mismo día falleció. Gente que gusta escuchar de adulaciones. Y lo de Jacobo el justo, hermanos, ahí hermanos, y los padres de la iglesia en la antigüedad, se la creyeron, o sea, ellos escriben a favor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre santo! No, hermano, no. Del enemigo no aceptemos adulaciones. Hagamos la misión que tenemos por hacer. Y este otro texto de Amós capítulo 5, versículos 18 y 19, lo leemos. La pregunta que uno se hace es, ¿se cumplió en Jacobo? Porque efectivamente pasó esto en Jacobo. Leamos el texto. Ay de los que desean el día de Jehová. Quieren la segunda venida, pero tú no estás preparado. Por ahí viene la idea. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde la culebra. Imagínense que uno está cansado, agotado, se apoya contra la pared y en eso de algún hueco sale una víbora. En el caso de Jacobo, hermanos, él se apoyó en el Sanedrín, en la buena opinión del Sanedrín, y el mismo Sanedrín lo mató en el año 62. Murió como mártir, felizmente honró la buena memoria. Así cuenta Jacobo, lo asesinaron, ¿no? Y Egesipo nos va a contar que fue porque le pidieron que testificara acerca de Jesús, si era el Cristo, ¿no? Y él positivamente, allá no se pudo esconder más, si cabe la expresión. Yo sé, hermanos, que hay, de hecho, yo les conté que me contacté con un hermano en Portugal. A él no le gustó esta descripción. Él honra la buena memoria de Jacobo. ¿Y quién no quisiera? Recuerden, el hermanastro mayor de Jesús, que fue excelente líder en sus primeros años. Aparece ya en Hechos 2, en Hechos 15, primera de Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Pero, hermanos, esto no significa que en la postrimería, en los últimos años, cometamos errores. Y esto a cualquiera, hermanos. Y entonces, este es el segundo evento perturbador. Así que el primero, Josefo, es la contradicción de Jacobo. Él es llamado el justo, pero muere como mártir. El mismo texto de Jacobo lo dice. Jacobo el justo y lo asesinaron. ¿Por qué? Porque él confesó a Cristo, ¿no? Y ahí levantamos el dedo gordo de la mano, apoyando, gozándonos con el feliz testimonio con el cual sella su vida y su muerte Jacobo, ¿no? Pero ahora viene el segundo evento perturbador. Este es el que nos importa en el mismo año, en el segundo semestre. Durante 7 años, un hombre, y ese hombre se va a llamar Yeshua ben Hananía, así lo describe Josefo, que actúa de octubre del año 62 hasta marzo del año 70.
son los 7 años, 5 meses, dice. Recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje, y allí entonces sigue la hermana White en el conflicto de los siglos, página 33. Recuerden que este es un resumen nomás, panorama para tener una idea del argumento que estamos trayendo, y a la vez su contraparte con nuestros días. Aquí tenemos alguna cita del espíritu de profecía para recordar, ¿no? El potente zarandeo. De paso, hermanos, vuelvo al zarandeo del primer siglo. Cuando Jacobo fue muerto, fue en ausencia del gobernador Festo, que murió prematuramente. En el año 62, el hombre que había atendido el caso de Jacobo, él fallece, y entonces Sanedrín toma las riendas. Quien lo hace es Anano, el hijo menor de Anás, aquel que participó de la muerte de Jesús. Y este Anano, el sumo sacerdote, dirige el cuerpo de líderes y ordena matar en ausencia del gobernador, cosa que fastidió muchísimo a Albino, el siguiente gobernador, cuando él llegó 3 meses más tarde de lo que le pasó a Festo, llega y pone las cosas en su lugar. Depone a Anano y elige a otro sumo sacerdote, ¿no? El pueblo se había quejado mucho de por qué hicieron esto en ausencia de los líderes romanos. Entonces, la iglesia estaba entristecida. Su gran líder había fallecido, lo quería muchísimo. Eso, hermano, no se duda. Un líder muy carismático, muy agradable como ser humano, ¿no? Y entonces escogen a otro, un tal Simón, primo, pero de él se habla poco ya. Y entonces alguien tiene que llevar el último mensaje, porque hasta ese momento la iglesia está cayendo en una postración, en una depresión, esperando que se cumpla la profecía de Jesús, de la llegada de las huestes romanas, de los ejércitos romanos. Y hermano, aquí no alcanza con esperar con los brazos cruzados. Hay que hacer algo. Y Jacobo no se caracteriza por ser un hombre que enfrenta al Sanedrín, más bien lo esquiva, como vimos el ejemplo de Hechos 21. Entonces, tiene que venir un primer zarandeo. Y el primer zarandeo es la muerte misma de Jacobo. Y los hermanos van a quedar confundidos. Y ahora llega el nuevo líder y ¿cómo hacemos? Y Dios no abandona a su pueblo. Va a levantar al siguiente líder, un líder poderoso, como es el extraño personaje de Jerusalén, para hacer lo que la iglesia tenía que hacer, dar un fuerte mensaje de que Jerusalén se cae. Y uno diría, pero eso le cuesta la vida. Bueno, vamos a mirar aquí más detalles sobre lo que es zarandeo en nuestros días. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad. Hermanos, aquí hay que, noten, si vamos a llevarnos bien con la gente y con nuestros líderes, con nuestras iglesias, alguien dirá, a ver, perdón, estoy notando a este hombre que está trayendo un mensaje divisivo. En lugar de unirnos, él viene para dividir. Hermanos, la verdad nos tiene que unir. La verdad de decir las cosas, porque se nos cae la carpa. El fin se viene y vamos a seguir llevándonos bien unos a otros y tratar de calmar y no. Vamos, ya Dios levantará al líder, ya Dios hará lo suyo, ya Dios, hermanos, somos nosotros los que vivimos en la tierra, los que estamos acá, cada uno con sus dones, su conocimiento, sus habilidades, haga su parte, lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón que tenga que hacer. Como dice allí, aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo. Sí, hermano, eso es lo que tenemos que hacer en lugar de andar criticando. Recuerden Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y en Maranata, libro del Espíritu de Profecía, en la página de agosto 20, allí se nos dice que aquellos que no gimen ni claman por los pecados ajenos ni por los propios, ellos no serán sellados. Aquí, hermanos, aquí es clamar, es orar, y no tanto andar criticando, que lo merece, claro que sí. Y aun cuando se critica, hermanos, tener la sabiduría para hacerlo, el guante blanco, si queremos decirlo, de modo que el hermano que oiga se sienta impulsado a buscar la verdad, a orar por ella
y a clamar por los hermanos que están confundidos. Así que yo sé, hermanos, que quizás Pastor podamos... Gustavo, Sí, adelante. ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. O sea que, según o sea, yo sé que se habla muy poco del extraño personaje de Yeshua ben Hananía, pero a él lo podríamos considerar como una piedra que se levantó, que Dios levantó. Lo podremos considerar como el ángel de la piedra de molino, que se Ay. levanta para hacer la misión que tiene que hacer. Sí, porque siempre se ha dicho, pues yo he escuchado que si nosotros no vamos y damos el mensaje, Dios levantará piedra, y él así lo dijo. Así Cuando, es, así, cuando iba a la entrada triunfal de Jerusalén, que querían callar a la gente, y él decía, si estos no hablan, las piedras hablarán. así es. Y hoy en día estamos viendo eso, muchos predicadores que están saliendo del evangelismo, del pentecostalismo, hablando del cuerno pequeño y de todas las profecías escatológicas de Daniel y Apocalipsis. El mensaje adventista. Exactamente, el mensaje adventista. Así Entonces, es, por así. eso yo le preguntaba que si a él, a Ben Hananía, se le consideraría, bueno, el ángel de la piedra, como dice usted. Ya me respondió la pregunta. Muchas gracias. Una consulta, Sí, hermano. incluso Pastor. agrego un detalle agrego, y es que esa piedra, si uno lee el texto, si ellos se callan, las piedras hablarán. ¿De qué modo? Es cayendo sobre aquellos que callan al testificador, o sea, sepultándolos. Es lo que pasó con Jerusalén. Ustedes se oponen, las piedras van a caer sobre ustedes. Así que es delicado, hermano. Las piedras van a hablar. Y el terremoto, o sea, la destrucción de Jerusalén por Tito, habló de qué? De que esa gente merecía ser muerto porque impidieron el progreso del evangelio en Jerusalén. Se opusieron. Ellos rechazaron a Cristo, persiguieron a sus santos, y las piedras de la destrucción de Jerusalén habló contando esa historia. Una consulta, en la línea del tiempo profético, Sí, escatológico de hoy, sí. ¿tú tienes alguna opinión personal sobre cuándo este extraño personaje del ángel de la piedra aparece? Yo digo, hermanos, que este símbolo, al estar siendo abierto ahora, mi opinión humilde es que ya está siendo, está cumpliéndose desde ahora. ¿Por cuánto tiempo? La opinión es que va a llegar hasta los mismos límites del fuerte pregón. Y por lo tanto, cuanto más esto se predique, se enseñe, se traiga a luz, y todos los hermanos tenemos que participar en ello. Mi opinión es que allí veremos el cumplimiento de este símbolo. Y recuerden, hermanos, acá viene un detalle interesante, agradezco, Gerardo, la pregunta, es que este extraño personaje apareció antes del cerco de los ejércitos romanos. Él aparece del año 62, durante 4 años predica, él es el que despierta a la iglesia decaída, y entonces viene el cumplimiento de la profecía de Jesús del cerco de los ejércitos romanos, y allí la iglesia que venía despertándose por la prédica, allí ya miraremos oportunamente, hermanos, detalles como Josefo cuenta, muy enriquecedor, muchos detalles, que hace que cada cual tenga que tomar una decisión, o en pro o en contra. Una frase, por ejemplo, es que el extraño personaje no maldecía a los que lo maltrataban, ni bendecía a los que le daban de comer. O sea, había gente que se compadecía. Era como un loco, un pordiosero, ¿eh? Gente que anda por ahí, vieron allí gente pedigüeñas en las calles, ¿no? Pero anda gritando. Pobre individuo, este está loco. Pero hay que darle de comer, y le dan de comer. Pero había otros que hacían lo opuesto. Cállate, ya te escuchamos. Bueno, la pregunta que yo me haría, hermano, la del millón, es: ¿cuál fue la actitud de la iglesia apostólica? Y ahí no sabemos, no tenemos idea. Pero como bien dice la hermana, que pudo haber sido la piedra. Para aquel que ama al Señor, su mente se despierta. Déjenme contarles, hermanos, que hace un tiempo atrás, tal vez Josué consiga la imagen, apareció un personaje aquí en Estados Unidos, un tal de la, ya se va a dar el nombre también, de el ministerio La Antorcha. Andaba con vestido de saco de silicio, al estilo de los antiguos predicadores de Jerusalén, y recorría, de los antiguos predicadores allí de Israel, ¿no?
y recorría las calles y las ciudades grandes de Estados Unidos, él solito. La cámara lo filmaba y se ponía frente al Capitolio, frente al Congreso, frente en cada ciudad y en las principales ciudades. Y el mensaje era el mismo que el extraño personaje. Ahí lo tenemos, una imagen de este señor, que, entonces fíjense el tipo de vestimenta. Él cuenta en un testimonio, esto fue hace no muchos meses, que su padre fue el que le inspiró, le ayudó a hacerse su ropa, la cámara lo iba filmando, muchas veces le decían que se callara, que perturbaba el orden público, en fin. Y yo me sentí tan emocionado al ver a este señor hablando. Dije, ¿será que se empieza a cumplir ahora? Como dice mi hermano, con una piedra extraña. Y el hombre habló por 10 ciudades, 10 grandes ciudades de Estados Unidos. Él se pagaba los gastos, todo por cuenta de él, y un mensaje de arrepentimiento. Bonito, hermanos, inspirador, ¿no? De este señor que ya terminó su ministerio, él lo filmó y quedó así. No lo vemos, no lo vemos. ¿El qué? No lo vemos en Oh, la imagen. oh, no se ve. Ahí vamos a ver. Oh, ahí manda el link. Ok. Sí, sí. Para que lo podamos ver en su momento. O seguirle el rastro a este señor. También se nos van a dar los datos. ¿Felipe? Blair. Felipe Blair. Sí, ahí aparece. Perfecto. Entonces, los hermanos que tengan deseo, miren. Y mi idea es, hermanos, presten la atención cuando se levantan voces. Porque Dios va a empezar a levantar esto. Tiene que ser primeramente de parte de su pueblo. Y gracias a Dios ya los tenemos acá. Pero habrán otros que irán levantándose. Y será vergüenza para nosotros, para la iglesia que tenía este mensaje durante décadas. Pero por llevarnos bien con los demás, lo fuimos acallando, ocultando. ¿Sí? Bien, hermanos, seguimos entonces con la cita de Primeros Escritos. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, fíjense hermanos, tremenda respuesta de parte del ángel. Todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Tremendo. ¿Qué pasa con la gente? Por eso, hermanos, recuerden la parábola de las vírgenes, cuando ellas todas están dormidas, pero hay 5 que tienen aceite, tienen comunión con el Espíritu Santo, para que cuando venga el grito de medianoche, esas se despiertan, todas se despiertan, pero las que tienen aceite pueden prender las lámparas e iluminarse. Así también hoy, hermanos, necesitamos diariamente tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con nuestro Dios, de modo que cuando vengan voces que despiertan, que atemorizan, lo que fuera, uno inmediatamente sintoniza, no, Dios me está llamando, Dios me está hablando, y no lo contrario, que uno siente que es una voz perturbadora, que hay que hacerla callar. Otra cita de Elena White. Permítame decirle que el Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Testimonio para los ministros, página 300. Bueno, es obvio, ahí lo tenemos. Contrario, se va a ir a contrapelo. Esperábamos que iba a venir de una manera y ahora viene de otra manera. Creíamos que vendría por el norte y aparece por el sur. La voz la escucharíamos desde arriba y vino por abajo. O sea, de un modo en que nos va a sorprender, pero especialmente sorprenderá a las 5 vírgenes que no tenían aceite. Porque todos estamos dormidos, pero quien no tiene aceite está perdido. Porque cuando se despierta, despierta en la oscuridad sin aceite con el cual prender su lámpara e iluminarse. Más citas todavía. A menos que sean despertados a un sentido de su deber, hablando de líderes, ellos no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta qué movimientos deben hacerse cuando la obra progresa, bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel, el fuerte pregón, en el mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios
por los cuales se verá que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. De allí, hermanos, tenemos que orar, unirnos, ser humildes, hacer la voluntad hasta donde nosotros entendemos que hay que hacerla, y Dios irá guiando. Él es el jefe, el general del ejército, de las tropas. Así que Dios hará cumplir su propósito como él lo predijo. Y aquí, hermanos, el concepto de tipo y antitipo. Emil Schürer es un historiador judío. Él escribió varios tomos de historia del pueblo judío. Y él escribe con respecto al extraño personaje. 4 años antes del estallido de la guerra del año 66 y unos 7 años y 5 meses antes de la destrucción de Jerusalén, Albino era ya procurador en reemplazo de Festo. Lo mismo recuerdan, Poncio Pilato fue el procurador o gobernador, entonces ahora lo es Albino. Cuando en la fiesta de los tabernáculos, probablemente septiembre, octubre de ese tiempo, de ese año, un profeta de calamidades llamado Jesús, hijo de Ananías, hizo su aparición. Ambas fechas apuntan hacia la fiesta de Sukkot, en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? Note, mis hermanos, 4 años antes del estallido y 7 años y 5 antes de la destrucción, ambas fechas nos llevan a la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, el punto de inicio. Yo me hago la pregunta, ¿hay un correlato moderno? El mensajero de calamidades de Apocalipsis 18, al que, hermanos, yo no animo que le pongamos quinto ángel, porque eso causa confusión. Pero sí que hay un ángel nuevo, ¿no? Ya tenemos los 4 ángeles, los 4 primeros ángeles, los 3 primeros de Apocalipsis capítulo 14, el 4 de Apocalipsis 18 al comienzo, y este nuevo en el 5, para que no hablemos de sucesión. Si es un ángel nuevo, y entonces miren acá la cita que ya hemos leído: voz de arpistas, músicos, de flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y entonces, cuando miramos el texto acá, miren acá, leo la cita: un ángel poderoso arrojando una gran piedra en el mar, dice, así será derribada Babilonia, la gran ciudad. Nunca más será hallada. No habrá en ti música, artesanía, ruido de molinos, electricidad, alegría de bodas, comercio, porque para siempre serás derribada, oh ciudad de hechizos y sangre. Una versión, la misma bíblica, pero versión libre, moderna. Que hermanos, hay un proyecto que espero salga a luz, si aparecen sponsors, de poner este mensaje en camisetas que hermanos puedan lucir allí en su cuerpo, especialmente en la parte de atrás, este mensaje para que esto corra por todas partes. ¿Sí? Esa es una oración que estamos haciendo, de que un sponsor nos pueda ayudar a fabricar, a pagar los gastos para esta camiseta misionera. Miren, hermanos, aquí los antecedentes históricos que ya estudiamos. Sereías, hijo de Nerías, camarero real, y sus ayes contra Babilonia, según está el texto para que lo recordemos, capítulo 51 de Jeremías, versículos 59 al 64. Siguiente, Jeremías profeta, en maldiciones contra la culpable Jerusalén, la rea Jerusalén. Esto es del año 605 que él comenzó a predicarlo. Dijo ese mensaje al 586 cuando fue destruida Jerusalén. Esto es capítulo 25 del 1 al 11. Yeshua ben Hanania, que es nuestro personaje, que ambos, Josefo, en su libro Guerras, y Elena White, describen, y Jonás, predicador contra Nínive. Y entonces, para nuestros días, hermanos, fíjense el tipo y antitipo para nuestros días, ¿no? Esto dijo Jesús, y son unas citas de Elena White. Entonces os entregarán para ser afligidos. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Padres y madres traicionaron a sus hijos, e hijos traicionaron a sus padres. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago, el Zebedeo, y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío
una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Este sería el tipo en el primer siglo. La hermana White continúa, esto está en el deseo de todas las gentes. Así sucederá nuevamente. Por eso hablamos de doble cumplimiento. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Miramos ahora, hermanos, el cerco, la última gran señal salvadora y otro cerco adicional que describe Josefo también. Dos cercos producidos por Sestio Galo. En el año 66, Josefo, después de esta calamidad ocurrida a Sestio, en ocasión del segundo cerco, muchos judíos notables abandonaron la ciudad como si fuera un barco que estaba por hundirse. Recuerden, hermanos, que ese abandono se produjo para cumplimiento de la profecía de Jesús, que cuando vieran la ciudad que estaba cercana debían huir. ¿Se acuerdan? Esto da en Mateo capítulo 24, versículo 15, 16, 17. Bien, esto se produce en ocasión del segundo cerco, la huida. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y el versículo 20, hermanos, es muy interesante. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto ha generado discusión acerca de la observancia del día sábado para los días de Sestio Galo, año 66. ¿Por qué Jesús dio la advertencia, etcétera, ¿no? Hermanos, los hechos históricos revelan qué es lo que pasó. El primer cerco, el menos conocido, se produjo durante un día de sábado. Y Jesús había dicho, orad para no huir en sábado, que es una trampa. Y ya luego miraremos los paralelos con nuestros días, tipo y antitipo con nuestros días. Pero sigamos todavía describiendo lo que tenemos de Josefo y de la hermana White. Este es el comentario que Elena White trae sobre el tema. Después que los soldados romanos, al mando del general Sestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, esto se produce, recuerden mis hermanos, este es el segundo cerco, a 1 kilómetro de distancia, mientras que el otro fue a 9 kilómetros. Sestio Galo estaba distante, respetando la fiesta de las cabañas que los judíos estaban celebrando. Y en el sábado, de ese primer sitio, a los 9 kilómetros de distancia, los judíos atacan y sorprenden a Sestio Galo. En cambio, este otro, una semana más tarde, se produce a 1 kilómetro de distancia, 1,25 kilómetros. Entonces, leo, después que los soldados romanos, al mando de Sestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. El general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. A Josefo le extrañó muchísimo. Él no entiende qué le pasó. La gente adentro, que estaban cautivos por los sediciosos judíos, recordemos que había por lo menos 3 facciones, si no más, de rebeldes judíos, fascinerosos, guerrilleros llamaríamos hoy, que habían copado Jerusalén y no permitían que nadie escapara. Y nadie podía escapar, y la gente quería escapar, se querían entregarse, darle la bienvenida a Sestio Galo como el libertador. Pero no, el mismo Josefo escribe que ya la ciudad estaba destinada a ser destruida por la locura de la gente, y ellos fueron realmente quienes apresaron los fascinerosos judíos, los guerrilleros judíos, son los que apresaron al pueblo. Por causa de ellos, Tito tuvo que destruirlos a todos. Miren acá, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, que habían sido despertados desde 4 años atrás. Esa es la parte que interesa, hermanos, ¿no? Desde el año 62, el predicador, el extraño predicador de Frenética Endecha, venía despertando las conciencias de todos. Y lógicamente el pueblo de Dios fue el más atento, el que inmediatamente acusó recibo.
aceptó esas palabras como enviadas del cielo, de que se aproximaba el castigo, la destrucción de Jerusalén. El fin del mundo, diríamos, para esos días, ¿no? Y cuando uno predica estas cosas, suenan a calamidad, suenan a desastre, y hay gente que no quiere escuchar. Mayormente en nuestro día que se habla de un nuevo mundo con la Agenda 2030, un nuevo inicio, un nuevo proyecto de vida, etc. Y hermanos, aquí, en lugar de valernos de los avances científicos que hoy están habiendo, como la inteligencia artificial, Dios quiere que hagamos otra tarea, y es predicar la palabra de que se cae la carpa. Y eso molesta a mucha gente. Bien, solamente no hizo este extraño personaje, pero el pueblo que escuchó, la iglesia apostólica en sus días, recuerden que ya no estaban los apóstoles. Todos habían salido a hacer sus prédicas en otras partes del mundo. Y Jacobo, el último, ya había fallecido. Así que estaban solamente los líderes allí esperando la liberación. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que deben aprovechar para huir. La pregunta que hago, por la semana anterior hubo un cerco de a una distancia de 9 kilómetros para atacar a Sestio Galo, cosa que hicieron, y podrían haber escapado. Pero ahí estaba la trampa, orar para no huir en sábado, porque esa escaramuza, esa gresca, esa pelea se produjo en sábado, contra la voluntad de Dios. El sábado no es para atacar, es para defenderse y huir, en todo caso, pero no para atacar como hicieron los judíos. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieron podido evitar la huida de los creyentes, porque duró más de una semana la apertura, digamos, la ciudad desguarnecida. Jerusalén no tenía quien la protegiera, todo el mundo podía escapar, todos. ¿Pero por qué gente no escapó? Porque tenían miedo, porque creían que los romanos estaban aquí o allá, los facinerosos salieron todos para atacar, y el pueblo, gente más humilde, podían escapar, pero si no tenían conocimiento de la profecía de Jesús, ¿de qué les valía? Andaban con miedo. Seguramente los romanos estarían por acá, por allá, están diseminados, nos van a atacar, nos van a destruir. No, Jesús dijo, cuando ustedes vean, huyan. Y así salvaron sus vidas. Ahora, hermanos, tipo y antitipo con nuestros días. Lucas 21:20, el sitio de Sestio Galo, y el antitipo, Apocalipsis 13, la marca de la bestia. También tipo es Mateo 24:15 al 18, que hemos leído, y el antitipo, la frase de Jesús en Lucas 17, la huida. Voy a invitar a que leamos solamente poquitos textos, porque el resto son conocidos. El de Lucas 21:20 es solamente repasar cómo Jesús expresa el sitio de Sestio Galo. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El antitipo, hermanos, la marca de la bestia, texto conocido de Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y entonces la pregunta que ahora voy a contestar, ¿y cómo establecemos que haya paralelo entre una cosa y otra que son muy distintas? ¿Okay? Primero el texto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí? Ese es el texto. Vamos al siguiente todavía, el de Mateo 24:15, ya lo leímos, acerca de la huida, pero miren el antitipo de Lucas 17:30, lo mismo, pero aplicado a la última generación. El texto de Mateo 24 ya lo hemos leído, 16, tal vez podemos poner. Miren, entonces los que estén en Judea, huyan en los montes, aún 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su capa. Y ahora miremos con Lucas 17:30. Es asombroso cómo Jesús hizo paralelo entre una cosa y otra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Eso en los días finales. Hermanos, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué el paralelo entre el sitio de Sestio Galo y la marca de la bestia? Que los adventistas llamamos la ley dominical. Aquí viene un punto importante, y es, si este video lo están mirando amigos no adventistas, esperamos que así sea, es tiempo de que se reconozca una profecía que aparece en Apocalipsis acerca de la entrega del espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía
¿quién nos da la luz para entender que el sitio de Sestio Galo va en paralelo con la marca de la bestia? Nos estamos refiriendo a los escritos de Elena White. Yo sé, hermanos, que este es un tema muy familiar para nosotros como adventistas, nos sentimos cómodos, pero a la vez quiero llegar a gente no adventista, y a ellos me dirijo ahora, cuando vean este video, que Dios puso esa luz en Apocalipsis capítulo 19. Voy a invitar a que leamos. Déjenme gastar unos minutitos nomás para exaltar la entrega de este don de profecía. Capítulo 19, versículos 10, leo así. Yo me postré, dice Juan, a sus pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, tienen el espíritu de la profecía. Y luego capítulo 22, 8, 9, aparece el mismo fenómeno, el error de Juan de adorar al ángel. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y el ángel me dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense, hermanos, cómo acá la palabra espíritu de la profecía solamente lo dice en 19:10, pero la idea es la misma. Profetas. Yo soy compañero de tus hermanos, los profetas, los que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Yo soy compañero de aquellos que tienen el espíritu de la profecía. Ahora bien, hermanos, este fenómeno aparece muy claro en 2 de Crónica, capítulo 20. Allí tenemos el más claro ejemplo de cómo funciona el espíritu de la profecía. Insisto, hermanos, yo les pido que me tengan paciencia para describir acá brevemente esta historia. Primeramente, ese es el texto clave, pero leamos capítulo 2 de Crónica 20, el primer versículo que le dio terror a Josafat, rey, cuando oye que vienen los enemigos a destruirlo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón y con ellos los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando uno lee el resto de versículos, hermanos, es de terror. Josafat se asusta, reúne a toda la gente, oran, les pide que vengan todos allí al templo, que él sale al atrio y les habla todo, y da una arenga, da, hermano, un mensaje tan precioso, un hombre consagrado, le ora a Dios, Señor, ayúdanos. Tú que prometiste a tu pueblo que le darías esta tierra, vienen los enemigos injustamente para atacarnos y destruirnos. Eran muchísimos los que venían. Y mientras él estaba orando, versículo 14, aparece el espíritu de la profecía. Y la reacción de Josafat, que es lo más bonito también. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y el hombre comienza a hablar y da palabras de ánimo, de aliento, a lo que Josafat cree. En lugar de contradecir o que alguien dijera, ¿por qué interrumpes al rey que está hablando, que está orando? No, el hombre inmediatamente, impulsado por el Espíritu Santo, habla, dice cosas, pero dice las mismas cosas de la Biblia, de Deuteronomio capítulo 30. Hermanos, él no inventa nada nuevo. Le dice, quédense allí donde están ustedes, quédense quietos. Voy a invitar a que miremos Deuteronomio 30, los primeros versículos, para ver el mensaje del espíritu de la profecía que se basa en Deuteronomio 30. Aquí no se trae nada nuevo, se trae algo que ya estaba en la Biblia y que Josafat debía recordar, ¿no? Miren acá, vamos a pasar versículo 3 todavía, más adelante. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Todavía leemos un poquito más para ver desde cuándo aparece. Versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios tiene que operar un cambio en tu corazón. Siguiente versículo. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entonces, 16.
no, todo ese texto, ahora ya les indico. Quiero mostrarles el texto que citó Jaziel, segundo de Crónicas 20, que fue basado en Deuteronomio. Yo me equivoqué, no era Deuteronomio 30, es Deuteronomio 20. Pido disculpas, este es un error. Los primeros versículos. Ahí está. Sépame disculpar, no me funcionó bien la buena memoria. Miren acá, hermanos. Esto es lo que dice Jaziel. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Si nos fijamos, hermanos, allí se está dando un mensaje de calma. Tengan paz, tengan calma. Eso es lo que está diciendo Jaziel. Paraos, quedad quietos, ved la salvación de Jehová. Lo interesante es que Josafat creyó estas palabras de Jaziel, que era reproducir Deuteronomio 20. En otras palabras, a Josafat le hacía falta que alguien le repitiera Deuteronomio 20. Cálmate, Josafat, lee el texto, mira lo que dice acá. Cuando vengan los enemigos, es de Jehová la guerra. Tú pon los sacerdotes, pon allí el arca, etc. Y entonces, si Josafat se olvidó, se le puede pasar a cualquier hermano, que uno ante el apuro, la tribulación, pues olvida textos bíblicos. Dios se los hace recordar por medio del espíritu de la profecía. La historia cuenta que Josafat creyó. Miren cómo creyó. Capítulo 2 de Crónica 20, versículo 20. Y luego la sonada victoria a continuación. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quién es ahora el profeta al cual hace referencia a Josafat? Es este último que acaba de aparecer, este Jaziel del versículo 14. Crean lo que él dijo y seréis prosperados, porque él se basó en la Biblia. Y el resto de la historia, hermanos, ya conocemos la sonada victoria, muy bonita la historia que está acá. Bien, en los mismos términos, vamos a nuestra diapositiva ahora, el espíritu de profecía, que creímos que Dios nos lo dio, es quien establece el paralelo entre el sitio de Cestio Galo y la marca de la bestia. En ambos casos, un cerco, en aquel tiempo, con Cestio Galo, el cerco que rodeaba la ciudad condenada, Jerusalén. En este otro, el cerco que rodea la ciudad y al mundo condenado, Babilonia, la marca de la bestia. Miremos la cita en cuestión. José de los Testimonios, tomo 2, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal, decimos un tipo, de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la de imponer la institución del papado, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Así también, en los mismos términos, aquí y allá. Esta otra cita del mismo libro, Goya de los Testimonios, tomo 2, página 166. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea, ese es el tipo ahora, la escapada, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ahí tenemos el antitipo. ¿Sí? Entonces ese paralelismo es el que nosotros debemos prestarle atención gracias a que el espíritu de la profecía estableció ambos paralelos. Pero hermanos, aquí tenemos el otro cerco del cual queremos hablar, el que precedió al gran cerco de la escapada. El segundo cerco, llamamos así. Este es el primero, el anterior, una semana antes. Y entonces tenemos aquí los textos que hemos leído hace un momento, pero el comentario que traigo ahora. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, que fue el segundo cerco, fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía será una señal. Texto que ya hemos leído. El siguiente también lo hemos leído, pero noten que yo estoy enfatizando la palabra segundo cerco. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, que es el segundo cerco, fue la señal, así la asunción de poder con el decreto que imponga el día de descanso papal será una amonestación. Josefo es quien revela otro cerco romano, que llamamos el primer cerco, que le precedió en aproximadamente 13 días. Al hacer los cálculos, fueron más bien 2 semanas. Allí los judíos contraatacaron en sábado. Ahora se entiende la frase de Jesús de Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en sábado. Esto aparece en el libro Guerras, el segundo volumen. Ahí está la referencia para tener en cuenta. Y hermanos, ¿por qué la relevancia del tema? Miren la conclusión. Cumplimiento tipológico. Y esto es algo que traigo para examen de todos los hermanos. Para los que estamos oyendo va a ser fácil, pero hay gente que está del otro lado que va a ser muy difícil de aceptar. Si Elena White establece paralelo tipológico entre el segundo cerco y la ley dominical, no habrá igual paralelo entre el primer cerco y una ley de salud universalmente promovida por la Organización Mundial de la Salud, la VAX. En los mismos términos, tanto que hay gente que hoy entiende que esta VAX, que todos sabemos qué es, esa es la marca de la bestia. De hecho, hermanos, tengo contacto con una hermana de Argentina, ella me cuenta, me dice, ¿cómo le hablo yo a mi amiga, que es profesional, psicóloga, algo así? Que ella está segura que la VAX es la marca de la bestia. Y entonces ahí es donde cabe este punto de que funciona como la marca de la bestia. Eso es cierto, porque es a nivel universal. Poner una ley y si uno no obedece la ley es proscripto, maltratado, etcétera, etcétera. No llegan al punto de la muerte, pero están casi cerca. Pero entonces hay un paralelo. Entonces la pregunta que hago es, si Elena White establece paralelo tipológico entre el segundo cerco y la ley dominical, con el primer cerco, ¿no habrá igual paralelo tipológico? Ese es el punto, hermano. Y yo sostengo que sí. Y hay quienes dicen, no. La VAX no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Porque va en paralelos con cercos universales. Y para colmo, hermanos, esta VAX que empezó, ustedes recuerdan que tuvimos la plaga por el 2020, al final del año, diciembre, ya apareció la primera VAX en Inglaterra y en Estados Unidos. Y el 2021 fue el año que corrió por todo lado y así hasta la fecha. Y para colmo, ahora se está hablando de poner mayor refuerzos porque se viene la X, ustedes saben. Y hermanos, hasta me tengo que cuidar las palabras porque este video que quiero que permanezca, lo van a censurar. Y es que van a insistir con la VAX, otra nueva porque se viene la X, o sea, esta enfermedad nueva, y así una tras otra. Y que lo que se hizo con el 2021 fue lento comparado con lo que se quiere hacer ahora, más seguro, más firme, para que la gente obedezca. Hermanos, no estamos viendo esto, el cumplimiento de ese primer cerco de Sergio Galo, contra el segundo, que es el que más importa. En otras palabras, ahora viene la reflexión. Y lo siguiente, hermano. Una consulta. Sí. ¿Hay algún registro de los testimonios que hable, al menos no directamente, porque si no lo habrías comentado, pero sí de una forma u otra que la hermana Juárez haya escrito sobre ese primer cerco?
o ella siempre se refiere al segundo cerco. Así es, absolutamente. Lógicamente, hermanos, todos queremos tener las citas del espíritu de profecía, ¿no? Y yo sé que habrá hermanos expertos en Elena White, hay gente que usa los CDs, los buscadores y encuentra las citas que uno no imaginaba que existían. Entonces, yo voy a invitar a quien sea que haga esto, que lo haga. Lógicamente, hermanos, cuando uno se apoya en el espíritu de profecía, va por camino seguro, ¿sí? No obstante, comento esto, recordemos el espíritu de algunas citas, cuando se nos dice que Dios va a actuar en forma muy extraña, contraria a los planes normales. La forma de actuar de Dios va a ir a contrapelo de lo que nosotros creemos y queremos. Y al mirar la lógica aquí, en esta exposición que estoy haciendo, quiero exaltar el espíritu de profecía con lo que respecta al segundo cerco, el paralelo tipológico. Es obvio, innegable, nadie lo puede negar. Pero entonces viene el razonamiento humano y alguien dirá, bueno, discúlpeme, Contreras, usted es un simple hombrecito. Por supuesto, yo no niego, pero voy en la misma línea de razonamiento teológico, en este caso tipológico, que si hay paralelo con el segundo cerco, la pregunta sigue en pie. Ahí la tenemos en la imagen al final. ¿No habrá igual paralelo tipológico entre el primer cerco y una ley universalmente promovida por la OMS? No hay paralelo, no hay paralelo. Alguien dirá eso. Usted no mezcle las cosas. Hermanos, entonces ahí cabe esto. Ahí cabe esto. La advertencia de Jesús de orar para no escapar en sábado. Yo les invito a que, bueno, ya vamos a leer la cita de Josefo propiamente, el ataque que hicieron los judíos en ese primer cerco hecho en sábado, y que Jesús había advertido, no orar para no huir en sábado. Yo les invito, hermanos, a que se imaginen la escena, solamente razonar nada más, que están los cristianos adentro de Jerusalén, dejan desguarnecida la fortaleza, la vigilancia de Jerusalén, porque los facinerosos van a viajar 9 kilómetros para atacar allí el destacamento de Sestiogal. Y Jesús dijo, y lo hacen en sábado, en la fiesta de las cabañas. Entonces Jesús dijo, oren para no hacerlo en sábado. No le entren en sábado, no le entren. ¿Pero por qué no? Está desguarnecido todo esto. Podemos escapar, vámonos. Y Jesús había dicho, no le entren. Una expresión que usamos en Argentina también. O sea, no se metan en sábado. Oren para no hacer. Es como una tentación, no lo hagan. ¿Por qué, hermanos? Porque fue tan breve la escaramuza. Josefo nos dirá que ahí murieron 522 soldados romanos contra 5.300 más la infantería que ellos mataron en el otro cerco. O sea, fue mayor. Tanto que pudieron a perseguir a Sestio-Galo hasta 40 kilómetros más arriba, hasta Antípatris, dice Josefo. Entonces quedó absolutamente desguarnecida en el segundo intento, en el segundo cerco. Ahí sí que escapen cómodamente. Pero en el primero no le entren, no se tienten con el primero. Bueno, si aplicamos el principio de paralelo tipológico, exactamente lo mismo ahora. Y es que ante este cerco universal de la VAX, hay gente nuestra que le entró. Yo le entro, yo me meto. ¿Por qué? Incluso la respuesta que decimos, hermanos, que no te toquen el cuerpo. ¿Sí? Es Dios te lo ha dado, es templo del Espíritu Santo, cuídalo, úsalo según la voluntad de Dios. Pero si tú lo entregas al enemigo, ¿quién sabe lo que él puede hacer con tu cuerpo? No le entren, no, claro que lo voy a hacer. Y entonces decimos, como pueblo de Dios, tenemos un Dios que nos puede proteger, nos prometió hacerlo. En la vacuna de Dios de Éxodo capítulo 15, ahí aparece la expresión que todas las plagas que yo le mandé a Egipto, no te las voy a mandar a ti. Allí una expresión que yo le llamo así la vacuna de Dios. Y Dios promete cumplir esa promesa. Leamos el texto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios, llámese el C-19, llámese lo que fuera que yo le mandé al enemigo, te enviaré a ti porque yo soy tu sanador.
Y hermanos, cumpliendo las leyes de Él promete darnos sanidad. Y las leyes de alimentación, hermanos, las hemos descuidado. Eso ya lo reconocemos todos. Pero si volvemos a cumplir sus leyes, ¿por qué no creeremos en su sanidad? Pero es aquí que compañeros nuestros nos dicen, ok, eso es una protección, pero yo quiero la otra, tener dos protecciones. Entonces, teniendo dos escudos que me protejan. Uno son los mandamientos de Dios con las leyes de salud y la buena alimentación, y la otra es la cosa que me ponen en el cuerpo. Con eso yo voy a estar protegido. Entonces, ¿qué pasó? Este individuo hace tipológicamente lo que Jesús prohibió. Orar para no entrarle el sábado. No escapen el sábado. Aguanten hasta que venga el escape real, y ahí sí van a escapar ustedes, pero no en este. Por lo tanto, hermano, el mensaje es profundo, directo, tremendo, pero coincido contigo, Gerardo, de encontrar citas. No sé, puede ser que aparezca, puede ser que no, pero yo con esto observo que nuestra manera de enfocar el texto bíblico, que es a través de la tipología y de un fuerte basamento bíblico. O sea, aquí no es suposición, me da la idea, no, acá estamos mirando tipología. Y creo yo, hermanos, que tenemos que volver a nuestras fuentes bíblicas, al estudio sólido basado en los textos bíblicos, hacer las rectas comparaciones y sacar las conclusiones que tengamos que sacar la enseñanza. En este caso, hermanos, yo insisto, como ustedes, porque estamos en la misma página, en defender los mandamientos de Dios para que Dios sea nuestro sanador. Pero si le entramos allí a creer en la otra ayuda que nos dan ellos, tocando aquí, y eso lo van a hacer en la siguiente y en la siguiente, porque están planeando, ustedes lo saben bien. ¿Hasta cuándo? Y sobre todo, hermanos y aún líderes que le entran, que aceptan, y aún ellos predican en contra de otros que se oponen, diciendo, yo sé el caso de uno, muy conocido, que hasta llama de atalayas infieles, quienes serán culpados de la sangre de quienes oyeron sus mensajes. Porque en lugar de promover que se pongan para que se protejan, y el individuo no se puso, no recibió protección y falleció, ahora tú que predicaste, que enseñaste, tú eres culpable de la sangre, atalaya falso. ¿Recuerdan? Ezequiel capítulo 33, que nos habla de los atalayas. Hermanos, es tan grande la decepción que uno oye de dejar que cada cual haga según su conciencia. Si tú quieres ponerte esto, esa es tu responsabilidad. Yo no te lo voy a apoyar, pero si tú quieres decirme a mí culpable y a un asesino porque promoví que no le entren, basándome en los textos bíblicos, basándome en la vacuna de Dios de Éxodo 15, 26, hermanos, yo invito a que Dios nos ayude, a que nos dé el Espíritu Santo para que hagamos las cosas como Dios quiere que hagamos. Miren acá, tengo una cita que les comparto de evento de los últimos días. Quiero decirte, odio el pecado, odio el pecado, odio el pecado. Estoy encargado de decirle a nuestra gente que no se dan cuenta que el diablo tiene un dispositivo tras otro y los lleva a cabo de manera que no esperan. Las agencias de Satanás inventarán manera de convertir a los santos en pecadores. Os digo ahora que cuando sea sepultada ocurrirán grandes cambios. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Escribió Elena White en 1915. Él inventará maneras de convertir los santos que confiaban en la protección de Dios de Éxodo 15, 26. Confían en otra protección y ahora, hermanos, se está descubriendo que hay problemas con esto. Se te dijo. Y nos habían llamado asesinos o falsos atalayas por promoverlo. Entonces, por eso, hermanos, Dios, si alguien ve luz en este otro nuevo paralelo, en este primer cerco de Sestio Galo y esta ley universal de salud, yo me hago responsable, hermano. Soy yo el que estoy enseñándolo, y si alguien quiere cuestionar, especialmente de los líderes, que yo tengo muchos que ellos defienden, asumiré todas las responsabilidades y me dirán, tú eres el máximo culpable de promover que la gente no. Yo asumo, hermanos. Pero aquí solamente traigo esta información para que sepamos por qué. Hay base bíblica tipológica, al menos basado en el otro cerco, que sí, Elena White lo compara abiertamente con
la marca de la bestia. Pastor, tú sabes que el tema al que tú llamas primer cerco, que la hermana White habla de dos cercos, el de Sestio Galo en el 66 y el de Tito en el año 70. No, en nuestras anteriores conversaciones que hemos tenido entre nosotros, supe de ese primer cerco, que es el primero de los tres totales, que es antes del que la hermana Juan menciona, del de Sestio Galo. Yo no lo conocía, y eso que he leído, soy un profuso lector de la hermana Juan, y nunca supe, sino hasta que conversé contigo, ¿no? Sí. A través de Sestio Galo, que él lo menciona. Pero me resultó muy singular, interesante, que la hermana Juan no haya comentado, hasta donde yo conozco, ninguna cita como una referencia quizás soslayada, porque no lo habla directamente, pero sí soslayada o algún mensaje que pueda dar a entender que pudo haber dicho algo sobre ese primer cerco de Sestio Galo, ¿no? Donde salió la turba, atacó a los romanos y volvió en el día, ¿no? O sea, salió y regresó en el día. Fue algo muy rápido, ¿sí? Pero sería muy interesante poder profundizar ese tema, porque si está la señal de Jesús de no salir el sábado, es una figura que Jesús la dijo por algo. Sí. Y agrego a esto, Gerardo, y a todos los hermanos, aprecio mucho que, primero, que podamos conversar libremente de estas cosas, y segundo, que analicemos la naturaleza de esta presentación, y es que con respecto a el extraño personaje y la comparación con el símbolo del ángel de la piedra de molino, tampoco hay de la hermana White una referencia abierta comparándolos, como quien dice tipo antitipo, como sí lo hace con las citas del sitio de Sestio Galo y la marca de la bestia. Eso lo leímos, ahí aparece en la imagen también la cita de Joya de los Testimonios, en las dos citas traídas, ¿verdad? Entonces, Elena White sí hace una aplicación directa. Y en el caso del extraño personaje lo cita históricamente, pero somos nosotros los que estamos haciendo la aplicación tipológica entre ese personaje y el ángel de la piedra de molino. En los mismos términos estamos haciendo la aplicación tipológica entre el primer cerco, el que no es mencionado por Elena White, pero sí lo trae Josefo, y lo que curiosamente está apareciendo ahora y que se entiende la advertencia de Jesús, se le entiende mejor, que de orar para no huir el sábado. Yo creo, hermanos, que ante algo delicado como es esto, porque con esto, ¿cuál es la conclusión? Si ustedes me dirían, ok, Pastor Gustavo, ¿a dónde me lleva esto? Ustedes saben que cuando estudiamos tipología, que de paso está permitido, promovido por Dios en 1 Corintios capítulo 10, esto lo miramos al comienzo de esta serie, ¿no? De esta exposición, que Pablo describe tipos para los que tenemos que aprender de no hacer como ellos hicieron. Eso, recuerden 1 Corintios capítulo 10, da ejemplo, versículo 6, ahí da muy claramente el texto de que lo que pasó con los israelitas eran tipos para nosotros. Dice el texto ahí, mas estas cosas sucedieron como tipos, dice en griego, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, él comienza a traer ejemplos, a continuación, versículos 7, 8, diferentes ejemplos de lo que podemos aplicar tipología. Ellos hicieron esto, nosotros no hagamos tipos negativos, diríamos, como hay tipos positivos, lógicamente. Es un primer modelo y un segundo modelo. Acá lo mismo. Hay un primer modelo de este cerco primero de Sestio Galo y la advertencia de Jesús y lo que hoy estamos presenciando. Si no lo presenciáramos y alguien se aventurara a profetizar, va a pasar esto, ya sabemos de la profecía de la marca de la bestia, está en Apocalipsis 13, y la interpretación que como adventista traemos de que se refiere a la ley dominical. Eso no lo vamos a contradecir, así está clarito. Pero hay cosas en las que no podemos profetizar, aunque tengamos una pista, a menos que el espíritu de profecía nos hable claramente, ahí uno se lanza. En el caso de este cerco universal, Sí. no sabíamos. O sea, yo no me imaginé, recuerdan la plaga que aparece en el 2020, y se hablaba ya, aunque en el evento 201, octubre del año 2019, ya se hablaba de esto. Incluso se hablaba de antes, pero esta gente comenzó a moverlo.
hasta que toma estado público. Entonces, Ahora tengo una consulta. sí, ¿Tú aceptarías, pastor, en el sí. hipotético caso de que hubiera en el cerco primero de Setio Galo, subdividido en dos cercos, que el primero pudiera ser no este evento de la VAX, sino pudiera ser uno posterior? No, ¿Algún evento posterior? ¿O tú crees que puede ser únicamente este por la forma en que tú lo miras? ¿Me sí, explico? sí. Mayormente por la naturaleza del cerco. Los cercos tienen que ir paralelos. El cerco primero y segundo, en las mismas condiciones, con la misma intensidad, el mismo objetivo. Querer tomar Jerusalén, o querer, en este caso, Setio Galo venía con intenciones pacíficas. Él no venía a destruirle, venía a que se calmen todos y a recuperar el orden que ordenaba Nerón, ¿sí? Pero los fascinerosos fueron los que provocaron el desenlace, o precipitaron el desenlace, ¿sí? Entonces, el primer cerco tiene que tener las mismas características del segundo, o mejor, tiene que tener las características de la aplicación del segundo cerco. Si la aplicación del segundo cerco es la marca de la bestia, ¿verdad? Ese es el cumplimiento del segundo cerco, la marca de la bestia. El primer cerco tiene que estar en la misma línea, tiene que ser algo Pero universal. entonces los temas de este asunto no están en la misma línea, porque el segundo cerco es una legislación moral. Esto es sanitaria. Ok, ahí viene algo interesante. Va en la misma línea en lo que respecta a la intención del... Del control. sí, es que en el segundo cerco es una cuestión moral, por supuesto, para nosotros es moral, pero aquí, mirándolo desde el punto de vista del otro, de la otra parte, eso no les importa el tema moral, ni siquiera lo ven. Pero el Aquí no hay primer ninguna cerco fue relación. dado a los cristianos. O sea, el aviso fue a los cristianos por una cuestión moral. O sea, lo que hayan pensado los romanos, lo que hayan pensado los judíos era otra cosa. Pero Jesús le No, hablaba a no es los tanto así. cristianos. El cerco es dado para todos los cristianos que hicieron la pregunta, pero todos los que quieran salvarse, porque la salvación no es para el cristiano, es para el judío, es para todos. Era la predicación de que Pero todos se fueron los salvan. cristianos los obedientes, por supuesto, por una cuestión moral. Sí, sí, pero lo que me refiero es que cuando él dio el mensaje de que el cerco vendría, era el mensaje, tú dices, solamente para cristianos. Lo dio para ellos, para que ellos lo prediquen. La salvación no era para el cristiano, era para todos los judíos, que se salven de la destrucción inminente creyendo a Cristo. Entonces, en ese sentido es moral, pero aquí estamos hablando de una cuestión política, como fue la llegada de Setio Galo, la destrucción que iba a acontecer también, y por lo tanto un mensaje que les llega a todos, en primer lugar a los cristianos. Y yo digo que se salvan de milagro gracias al revivamiento que produjo el extraño personaje. De otro modo, no estaban preparados. O sea, se despiertan en el último momento como las vírgenes dormidas. Lógicamente, Dios ya había previsto todo para que su pueblo se salvara, porque Dios ama a sus hijos, pero ama a los otros que quieren escuchar. De hecho, Josefo cuenta que muchos judíos se salvaron, que aprovecharon esa circunstancia para escaparse cuando quedaron desguarnecida la ciudad por días. Yo dije más de una semana. Esto duró un mes, más de un mes, entre el primer cerco y el segundo, y que la gente podía libremente escapar. Entonces, con respecto al tema moral, Jesús les da la señal, una señal política, militar, de destrucción, amenazadora, a un pueblo, su pueblo, sus discípulos, para que lo conserven, para que salven, pero a la vez para que lo prediquen. Predicar es, se viene el fin. De hecho, el extraño personaje hizo esa labor de predicar que se viene el fin, para que la gente... recordemos que esa es la intención de Jesús cuando manda a sus predicadores. Eso aparece en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16, que el Señor manda constantemente predicadores a su pueblo, para que se arrepientan. Ahí tenemos el texto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. No solamente de sus creyentes, tiene misericordia de todos. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, Pastor, sí,
¿Puedo decir algo? Que además el cerco de ahora que viene es mundial, ya no va a ser. Entonces sí que tiene que ver, ¿no? Con lo del cerco anterior, porque como está diciendo, tipo y antitipo, y ahora ya no será solo para su pueblo, sino mundial, porque el Así es. alcance del evangelio será para todo el mundo y el cerco será para todo el mundo. De hecho, este primer cerco antitípico, vamos a llamarle así, ¿no? El de la VAX, que fue universal, sigue siendo un mensaje amenazador contra el cual el pueblo de Dios tiene que predicar. No le metan, no le entren. ¿Y cómo lo podemos predicar? Es mostrando nuestro ejemplo con el tema de la salud. Efectivamente, esto fue el tema de la salud, una estrategia muy, muy interesante de Satanás para poder entrarle al pueblo. El otro tiene que ser un tema moral, como dice Gerardo, que es correcto, pero va a seguir siendo, además de moral, va a seguir siendo político, militar, porque se habla de muerte. Quien no acepte va a morir. Así que va mezclado entre lo moral para nosotros, para ellos no les interesa ese tema. La hermana Mercedes dijo algo interesante. Yo voy a corroborarlo con una noticia de el miércoles pasado que me llegó del canal Epoch Times de Estados Unidos. Está en YouTube, ya que no creo que YouTube me lo pueda censurar porque sale en YouTube. Aparte, quiero comentar que esta semana también recibí de YouTube una censura de un video que me levantaron de una reunión, pero del año 14 de noviembre del 2021. Nosotros estábamos todavía en Alemania. Berlín, sí, en Berlín. Una reunión que hemos tenido. Y esa reunión me llegó esta semana que me lo censuraron porque no obedece las políticas de eso, de la enfermedad, ¿no? No sé, 2 años, 3 años después, me aparece, o sea, ellos siguen revisando Claro, YouTube controlando. continuamente el material que uno tiene en la red. Pero acá esta noticia de Epoch Times nos dice que lanzan los preparativos en China de la enfermedad X. O sea que ya se está preparando un nuevo escenario, y un poco eso es a lo que me estaba refiriendo con la pregunta anterior. Puede ser este primer cerco, el pequeñito, breve, que esté todavía en el futuro, probablemente. Mi opinión es que van a venir varios. Va a ser Varios. o sea, son oleadas, de estos que ya sabemos que van a venir oleadas, pero serán universales porque esta como se ha dicho muchas veces, una prueba de ingeniería social. Es decir, cómo reaccionamos a lo que se viene después, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver que en el futuro, mediato e inmediato, este año creo, veremos algo que ya la Organización Mundial de la Salud, como tú lo mencionas, ya está preparada, porque los gobiernos le han entregado todo el poder que ellos tenían antes sobre las políticas de vacunación, la han entregado a un organismo supranacional. Entonces ahora va a ser diferente. Y creo que el cerco sería mucho más severo de lo que se viene ahora de lo que antes se venía, porque antes eran políticas regionales, políticas nacionales, hasta incluso estatales. Aquí lo interesante va a ser la advertencia de Jesús. No le entren, no le entren. Cuando venga el verdadero, ahí sí tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero el anterior no. Y en este caso, hermanos, por medio de la tipología, estamos diciendo lo mismo. Ya vino un primero, que fue universal, el de la VAX. Y vendrán otros. Yo no sé, 1, 2, yo no puedo profetizar, pero estoy descubriendo que van a venir varios más. ¿Para qué? Para atemorizar no solamente al mundo, ahora hablemos del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios le entre, o sea, se meta. Por ejemplo, se habla de algún virus cibernético, ¿no? Cosas que no van a tener que ver con el cuerpo necesariamente, sino con nuestras máquinas, con el celular, con cualquier cosa, pero para protegernos es para entrar al cuerpo. ¿Sí? En definitiva, cuando nos está diciendo, o sea, es moral, porque tiene que ver con el cuerpo, que dice Romanos 12. Así es, sí. Romanos 12:1 dice sacrificio vivo, o sea, lo que quieren hacer es arruinar el cuerpo para después meterse más adentro, ¿no? O sea, eso es. Entonces, podemos hablar de esa combinación entre lo moral y aquello que no es de parte de ellos, porque ellos no lo ven moral, eso es lo que importa, que cómo lo miran ellos. Ellos quieren tener el control. Nosotros decimos que es moral, absolutamente, es violar la ley de Dios, el 4º mandamiento es violar las leyes de salud. Eso es moral, eso tiene que ver con nosotros. Y enseñarlo a la gente. A la gente se le enseña por medio del ejemplo, diciendo, mira hermano, los textos bíblicos hablan así. Con respecto al cuerpo,
Deja que Dios te cuide, que esas plagas, ya sea que venga por medio del celular, que venga cibernético, que te venga con la inteligencia artificial, que te venga por donde venga. El texto dice, yo las plagas se las mandé a los enemigos y te voy a Sí, proteger. coincido contigo, pastor, porque Daniel 2 y Nabucodonosor, cuando hizo la estatua de 60 codos de altura para la adoración total de la gente, de sus súbditos, la hizo por un motivo político. Ahora, a los muchachos lo interpretaron moralmente. Amén. Ese es el punto. Creo que por ahí va. Ahí va. Entonces, ahí es donde coincidimos, que el punto de vista nuestro, absolutamente moral, los mandamientos y el cuerpo, Para control o sometimiento político. y entonces el motivo de ellos es otro. A ellos el tema moral no le importa, interesa el control, que es inmoral a la vista de Dios. Si nosotros hablamos de moral, a la gente dice, pero ¿qué tiene de mal que me toque mi cuerpo para que... Entonces ahí es donde tenemos que abrirles, primero, que Dios ordena esto, porque Él quiere tener el control sobre nosotros, mientras obedezcamos sus mandamientos, eso es moral para Dios. Obedece mis mandamientos, yo voy a tener control sobre ti y te voy a proteger, ¿sí? Y no que entregues tu cuerpo y tu cabeza, tu mente, al control del enemigo para que él tenga control de ti. Aunque eso no lo ven inmoral, es necesario para salvar el planeta. Así que, buena la discusión, agradezco mucho. Y entonces, culmino acá con el último ítem y el sitio de Tito, que aparece a continuación. Aquí, el fin de... siento un poquito que se ha alargado el video, pero así concluimos esta parte y seguiremos lo siguiente después, ¿no? Aquí tenemos la destrucción, el año 70. El tipo, tal vez podemos dejarlo así nomás, porque hay textos que me gustaría leerlos. Sería para la siguiente reunión. Pero ahí tenemos el tipo, Lucas 17, Lucas 21 y la cita de Elena White. Y el antitipo, también lo mismo, esto tiene que ver con la destrucción. Y después entonces las citas oportunas que vamos a leer en la siguiente reunión. Así no se alarga demasiado este video, ¿no? Las citas de Elena White y su aplicación para nuestros días también. Y luego entonces, si tú, Gerardo, y los hermanos nos permiten, retomamos el tema con el desarrollo, con imágenes, con detalles, ¿no? Para que sea bien sólido lo que es el fundamento, las cosmovisiones, el mensaje y el liderazgo decadente. Luego la interpretación de las profecías y después el giro, ya leyendo a Josefo con detalle, todo esto vamos a comentar, y nuestros días, y lo del cerco queda pendiente. Es un tema fascinante, de que uno quiere la cita de Elena White, por supuesto, yo la quiero también, no la he encontrado, pero confieso que no soy un experto buscador del espíritu de profecía, como sé que hay gente que enseguida lo encuentran en inglés. Entonces, quien tiene ese talento, que Dios lo use para que contribuya a traer luz. Si alguien dice, mira, pastor, tú te equivocaste. Ok, hermano, si me he equivocado con el primer cerco y la aplicación, primero lo habré hecho en buena fe, porque me opongo, ustedes saben esto, todos nos oponemos, y promuevo la vacuna de Dios, Éxodo 15, 26, promuevo que el cuerpo y la mente, Dios tenga el control de ellos y no al revés, que yo me entrego buscando la segunda protección. Una, supuestamente, es la que la Reforma Pro Salud, los mandamientos de Dios, Éxodo 15, 26, mi protección. Pero además, por la duda, tengo la siguiente protección, que es esta, para evitar problemas, como piensan ciertos líderes, nuestros grandes adventistas, ¿no? No, hermanos, no. Aquí la gloria es solamente para el Señor, Amén. hacer Amén. su voluntad Amén. y así enfrentarnos al enemigo con sus trucos. Como hemos leído la cita, Satanás inventará medios para convertir a los santos en pecadores, porque quién sabe a dónde vamos a terminar si entregamos este don que Dios nos ha dado, el cuerpo y la mente, para que el enemigo lo tome, haga sus experimentos y luego, hermanos, quién sabe. Les cuento la última. Se está hablando de zombies. Zombies. Hermanos, este es un tema sumamente aterrador, pero hoy se está hablando con propiedad. Era típico de las películas de ficción. Y hay quienes están asociando con las noticias, hasta en el Clarín de Argentina apareció algo al respecto, en un disclaimer de Amazon aparece algo al respecto, diciendo que si hay elementos de esto, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, ya lo sabían, que ya lo habían visto. Pero, ¿cómo pueden venir esas cosas extrañas? Entonces, hay quien está maliciando, esto yo no lo puedo probar, que puede haber una relación directa entre esto y cuando activen lo que ellos quieran hacer para que aparezcan esas cosas extrañas en los seres humanos. Oh, hermanos,
Si uno, Está en el ADN. si uno se dio a esto y están haciendo sus experimentos, ¿qué esperamos que pase en el futuro? Por eso dije, zombies, ahí no va a quedar en suspenso. Alguien diría, pastor, tráeme pruebas. No, no es el momento ahora. Solamente decir, por haber entregado el cuerpo, el enemigo puede hacer estragos en nosotros. No olvidemos que cuando en Babilonia los realmente hijos de Dios, que eran los 4 hebreos, ellos decidieron no contaminarse. Sabemos con la alimentación, pero era con todo. Ellos permanecieron música. puros, ¿sí? No con la música, ni con la vestimenta, ni con la cultura, ni con la bebida, y con la comida también. Y ellos permanecieron fieles a Dios, no por lo que pensaban, sino por lo que, como ellos mismos lo comentan, porque se propusieron mantenerse puros ante Dios. Y eso involucró en primer lugar el aspecto físico, ¿sí? Entonces Dios obró en ellos, no antes. Entonces Dios dijo, le dio sabiduría, le dio inteligencia, discernimiento de espíritu, de visión, etcétera, etcétera. Y a esto agrego algo, Gerardo, y es que en la primera decisión que los jóvenes hicieron de tener control sobre sus cuerpos, que Dios domine sus cuerpos, para que, obedeciendo el mandato de Dios, para que Dios pueda iluminarles, comiendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, viene el segundo aspecto, y es enfrentar los ardides políticos, Así es. como es Daniel 3. Allí la intención de Nabucodonosor era el totalitarismo, aquí mando yo, se hace lo que yo digo, tú vas a obedecer, porque él quería imponerse. Y allí hay una cuestión moral para los jóvenes, porque era, ¿quién ordena acá? ¿Dios o Nabucodonosor? Pero para Nabucodonosor, él no le importa la moral, él destruye, y entonces ahí es donde nosotros, hermanos, si fuimos cediendo, cuando llegue el día clave de la marca de la bestia, hermanos, ¿qué argumento vamos a usar si al comienzo no hemos sido firmes de que el cuerpo no lo toquen, la mente no la toquen? Yo tengo mi propio, pero eres tú el culpable de que se disemine esta enfermedad, la X, la Y, la letra que sea, por tu causa, porque tú no aceptaste, por tu causa. Di lo que tú quieras. Yo tengo mi conciencia limpia en mi cuerpo, no lo vas a tocar. Ok, te pongo a las llamas. El hermano Deva levantó la manito. Adelante. Un aporte. Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Hermano, feliz sábado para ustedes. También. Feliz sábado. Yo quería hacer una pregunta. Si el segundo cerco ya tiene que ver con las leyes del Estado, el primero no puede ser con respecto a las leyes del Estado, pero a lo que estábamos hablando ahora, que haya una obligación a, a ponerse lo que estábamos hablando. Con respecto al segundo cerco, recordemos que la hermana White nos dice claramente que tiene que ver con la ley dominical, que comienza en Estados Unidos y se disemina por el mundo entero. Entonces, antes de eso, vamos a tener sorpresas, que es la que estamos descubriendo, ¿no? De intentos, de hechos primeramente, ya se produjo un cerco universal con esto, desde el fines del 2020 y todo el 2021 hasta la fecha. Y vendrán nuevos, ahora se están hablando de nuevos cercos, y siempre con la intención de que la gente entregue acá, y los trucos que van a usar, que si es la computadora, primeramente era el bicho aquí en nuestro cuerpo. Ahora van a hacer cosas externas. Quizás, yo no sé, hermano, por dónde van a trabajar, pero siempre la intención es ponte algo para protegerte, ponte, incluso hasta en los ojos, en lo que fuera, protégete. No te Claro, entrego mi cuerpo. pero la cuestión es, si lo hicieran obligatorio, como Bueno, pasó ahí está el en... asunto, hermano. Es lo que Jesús dijo en Mateo 24:20. No le entren en el último cerco, ese Claro. sí, hagan lo que tienen que hacer, que es escapar, irse. Entonces, ahora, hermano, sabiendo que esto se viene por medio de leyes, como bien dice el hermano, el mejor consejo que podemos dar es dejemos las grandes ciudades. Esto está cada vez más contaminado. Esto va a venir más para que se regulen las pequeñas ciudades con el tiempo de imponer las leyes que ellos quieren. Pero entonces vamos a tener tiempo todavía para ir preparándonos, alejándonos de las grandes ciudades. Así entonces nuestro cuerpo, nuestra mente, todo va a ir preparándose para el gran desenlace de la marca final. Pero mientras tanto, el que está viviendo en las grandes ciudades, le va a costar mucho, mucho resistirse al primero, al segundo, al tercero, al de lo que fuera, los trucos que utilicen para que yo entregue mi cuerpo y mi mente al poder totalitario del enemigo. Hay una preparación previa del pueblo de Dios, previa.
para breve. prepararse y resistir. Así es, así es. Que el Señor lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias, Sí, Gustavo. para que el Señor, oremos para que el Señor pueda obrar en su pueblo, porque nosotros, como pueblo, lamentablemente no damos la talla todavía. Amén, amén. Venga el Señor. Gracias, mis hermanos, por todo el tiempo que ustedes nos dieron, por estar juntos. Seguiremos, con el permiso de Gerardo y los hermanos, para el siguiente ítem final. Y luego vendría el desarrollo si seguimos queriendo aprender más. E invitando a que investiguemos más sobre el primer cerco y su cumplimiento antitípico, que es el que este autor propone, que es muy interesante. A ver si hay una pista que Elena Juan nos dé. Ya nos dio varias acerca del desenlace extraño en la parte final. Recuerdan frases como que Dios actuará en forma contraria a los planes humanos, de forma sorpresiva. En fin, hay cuantos pensamientos que nos van a jugar de un modo en que ni imaginamos, así como el enemigo está jugando en modos sin imaginar. Y estos dos cercos ilustran, el primero, cómo Jesús advirtió, no le entren. Entonces, así hoy en el antitípico, muchas maneras para que el hombre le entre, cuando en el que más importa es el último. Y ese sí, tenemos que estar muy firmes y tener una postura de resistencia, como tú dices, resistirnos a cualquier embate, truco, propuesta, incluso cuando hay acusaciones de hermanos que nos dicen, ¿por qué tú eres un rebelde y fomentas esta rebelión cuando la gente podría protegerse con esta nueva X que se viene, con la Z y lo que venga? No, hermanos, recordemos, incluso si la amenaza del zombie para protegerte de eso, vacúnate. No, hermano, no me interesa. Tengo mi Dios. Nos Él me toca va confiar en Dios. a las cosas rectas, sus mandamientos, todo lo que Él me pide, y enfrentando que aparezca el último cerco, que ese en algún momento va a aparecer, pero yo vivo alejado de las grandes ciudades. Amén, amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos, pastor. Sí, claro que sí. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que nos diste para estudiar los textos bíblicos, también lecturas del espíritu de profecía, Amén. para aprender estos conceptos que son tan sorprendentes en muchos casos, que nos invitan a ser muy conscientes de los movimientos que tenemos que dar en los últimos días. Y querido Dios, tú quieres nuestra lealtad, como los jóvenes hebreos de Daniel 1, que son una inspiración para nosotros, que guardemos tus mandamientos en cuanto a los conceptos de la salud, como hicieron esos jóvenes, que así nosotros pongamos en alto el estandarte de tus mandatos que cuidan nuestro cuerpo, y asimismo cuando venga el engaño tan grande de totalitarismo como ocurrió en Daniel 3, donde Nabucodonosor estaba ciego para imponer su voluntad y los jóvenes hicieron frente confiando en su Dios. Querido Padre, así también vemos en nuestros días, por lo cual rogamos que nos bendigas a todos, que nos des tu Espíritu Santo, que nos guardes y que nos ayudes a seguir estudiando, descubriendo más sobre lo que Jesús nos reveló a cada uno. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un feliz sábado para todos. Una feliz Perdón tarde. porque no estamos con la hora, pero el tema es más que interesante, y obviamente actual. Así que nos hemos movido un poquito con la hora, pero todo para la gracia y la honra de nuestro gran Dios. Muchas gracias, pastor. Pastor, muchísimas Dios gracias. lo bendiga, Feliz sábado para Gracias. todos. Que Dios le bendiga, hermano Bendiciones para David, todos. hermana Iris, hermana Mercedes, Josué también. La hermanita. Y a todos los que nos escucharán después, feliz sábado y que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado, Dios mediante. Feliz Amén. sábado, hermano. Renata, para todos. pronto. Feliz sábado, Eso hermana viene Vino, pronto. hermana Feliz Vino. sábado. Eso viene pronto. Gracias, hermano, pastor. Preparemos. Amén. Tema tan importante. Amén. Amén. Bendiciones.